Dios bendiga a cada uno de ustedes. El tema de hoy es muy relevante, el tema de hoy es muy importante, porque responde una pregunta que muchos se hacen y que muchos nos hemos hecho. Y tal vez el día de hoy tú tienes esa pregunta en tu corazón. ¿Por qué hay tantas iglesias cristianas, tantas denominaciones, tantas ramas del cristianismo, si todos creemos o usamos la misma Biblia? Si las Biblias que tenemos dicen lo mismo, ¿por qué entonces tener tantas denominaciones, tantas diferencias entre una denominación y otra, entre una iglesia y otra? Y eso ha cansado a muchas personas. Eso ha hecho que muchas personas no quieran afiliarse a ninguna denominación o pertenecer a ninguna. Y tal vez el método que ellos utilizan es: no voy a descartar que la Biblia es inspirada por Dios, no voy a descartar que la Biblia tiene un mensaje poderoso, no voy a negar a Jesús, no voy a negar al Creador, no voy a negar nada de la Biblia, pero no me voy a afiliar a ninguna denominación. Y tal vez si te invitan a una vas, y si te invitan a otra vas, y disfrutas cada uno de los servicios, y no puedes evitar pensar: ¿por qué están peleados una con la otra? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Tal vez te cansa pensar que en todas esas denominaciones hay una que tal vez tenga la verdad, pero ¿cuándo la vas a encontrar? Si Dios te otorga 100 años de vida, ¿será que puedes estudiar cada una de las denominaciones a profundidad y entonces poder tomar una decisión? Yo quiero decirte que debes de quedarte hasta el final, porque la Biblia explica y da unas características muy sencillas de encontrar a la iglesia verdadera. Y más que a la iglesia verdadera, a la iglesia que predica la verdad. Así que quédate hasta el final, y estoy seguro que al final tú podrás entender la razón y entender por dónde debes de buscar, cuáles son las características por las cuales debes de estar pendiente, cuáles son las alertas de lo que debes de evitar, para que así tú puedas encontrar el lugar, la iglesia en la que tú te vas a sentir en casa, en la que vas a sentir: esto se siente bien. Acompáñame a orar para entonces poder entrar al tema de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento, Dios, nos enfrentamos ante una gran pregunta. Y Dios, como tú siendo un Dios que escuchas y un Dios que responde, dirígenos en toda verdad para entonces poder saber dónde encontrar esa iglesia que enseña la verdad. En nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Como hemos estado estudiando en nuestra serie de Revelación de Esperanza, hemos disfrutado de nuestros ancianos, de nuestros pastores, predicar estos hermosos temas que se encuentran en Apocalipsis. Pero el día de hoy específicamente estudiaremos el movimiento del destino de Apocalipsis. El movimiento del destino de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos da unas características específicas, muy sencillas y muy claves para encontrar la iglesia de los últimos días. Yo sé que en tu corazón hay hambre, hay un hambre de un cristianismo genuino, de un cristianismo real, un cristianismo que predica la verdad. Pero recuerden el lema que hemos estado estudiando a lo largo de estos más de 20 días constantes, consecutivos de la palabra de Dios. Si está en la Biblia, lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Debemos de recordar que si no está en la Biblia, no lo creemos. Pero si está en la Biblia, lo creo. Quiero decirte que eso trasciende cualquier cosa que salga de mi boca. Cualquier palabra que yo diga, si tú no la encuentras en la Biblia, descarta todo lo que yo diga. Pero si lo que yo te estoy diciendo va de acuerdo a la Biblia, entonces que así sea.
porque se está predicando la verdad. Así que cuando buscamos saciar ese vacío en nuestro corazón, ese hueco en nuestra alma, muchas veces acudimos al materialismo. Vamos a tiendas caras, buscamos la bolsa de marca. Tal vez en muchas ocasiones tu círculo social tiene marcas y productos y cosas que te hacen parte del grupo. Y entre más alto el nivel, tal vez dentro de las marcas hay niveles. Tal vez cuando tú compras esa bolsa que nadie tiene, esa bolsa que todo el mundo va a saber que es cara, hay algo que sientes que te hace sentir bien. Y buscamos llenar ese vacío en nuestra alma con ese sentimiento. Pero tarde o temprano el olor de carro nuevo se va. El sentimiento de un aparato electrónico nuevo se va. El sentimiento de una bolsa o un reloj caro se va. Y nos damos cuenta que el vacío sigue ahí. Los placeres no han satisfecho a nadie. Hay personas que piensan que porque pueden tener muchas novias o porque pueden tener mucha atracción al sexo opuesto, son mejores que otras personas o tienen un estatus más alto que otras. Tal vez ir a un club o un restaurante caro y gastar mucho dinero satisface algo en ti. Pero cuando eso cesa, recordamos que hay un vacío en nuestra alma. La tecnología ha traído muchas innovaciones, y tener lo último del año, lo más nuevo, lo más reciente, trae a nosotros un sentimiento. Pero igual cuando eso pasa de moda, cuando eso es reemplazado por algo nuevo, entonces volvemos a sentir que en nuestra alma hay un vacío. Pero Dios nos habla y nos lleva a encontrar ese vacío no en las cosas, no en lo material, sino llenar ese vacío en el alma con Cristo Jesús. Llenar ese vacío de otra manera. Llama a Dios a un pueblo que está actualmente en la tierra, su iglesia. Yo quiero que tú te hagas esa pregunta ahora que vamos a estudiar. Llama a Dios a un pueblo que está actualmente en la tierra, su iglesia. ¿Por qué el énfasis en actualmente en la tierra? Porque en el momento estamos en este planeta y nuestros pies deben de estar en la tierra, ¿cierto? Nuestros pies están en la tierra y nos debemos de preguntar si Jesús, Dios, ve al mundo y dice, este grupo es mi iglesia. O si su iglesia solamente va a hacerse llamar en el cielo. O si su iglesia solamente se llamó en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, pero en la actualidad no se le puede llamar a nada su iglesia. Veamos entonces que a lo largo de la historia Dios siempre ha tenido un grupo selecto, a un grupo específico que Él llama a su pueblo, que Él llama su iglesia, un grupo de personas que lo siguen. Podemos ver en pantalla a Noé. ¿Cuántos habitantes había en los tiempos de Noé? Había una gran población en los tiempos de Noé, pero ¿cuántos entraron al arca? ¿Cuántos pudieron decir, yo soy seguidor de Dios? ¿Cuántos realmente pudieron actuar de acuerdo a la voluntad de Dios? Solamente Noé y su familia. ¿Sería la mayoría? ¿O sería nada más y nada menos que la minoría? Y podemos ver en el caso de Noé que era una minoría la que logró entrar al arca, una gran minoría. Vemos aquí en pantalla, en los días de Noé la mayoría rechazó el llamado de Dios, pero Dios todavía tenía algunas personas fieles que entraron al arca. ¿Qué nos dice de Abraham?
Abraham fue enviado, tuvo que salir. Se le informó a Abraham, Génesis 26:2, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Podemos ver que Abraham hizo caso al llamado de Dios. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Hasta el momento hemos visto que tanto Noé como Abraham cumplen con una característica: que obedecieron a la voz de Dios. Construye el arca, Noé la construyó. Entra al arca, Noé entró. Los animales de 2 en 2, Noé obedeció. Abraham hizo lo mismo. Abraham se le dijo: no vayas hacia allá, ve hacia allá, y Abraham guardó sus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Así que vemos a otro gran personaje, Moisés. Otro que, al igual que Noé y Abraham, Moisés obedeció la voz de Dios. Deuteronomios 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y mandamientos todos los días. Claramente Moisés es un fiel obediente de Dios, que obedeció y que siguió lo que Dios dijo. El pueblo escogido de Dios se ha visto a lo largo de la historia. ¿Qué caracteriza al pueblo escogido de Dios? ¿Qué común denominador tiene Noé, Abraham, Moisés? Que obedecieron a Dios, que hicieron la voluntad de Dios, que las órdenes, mandamientos y leyes que Dios otorgó a ellos fue seguida por Dios. En el Nuevo Testamento dice que en el día del Pentecostés 3,000 fueron bautizados. Un grupo especial que siguió a Dios. La religión popular en ese entonces, el judaísmo, había rechazado a Jesús. Y puedes imaginarte lo complicado que pudo haber sido para muchos cristianos convertirse, sabiendo que el sistema, que el país, era controlado por ya una religión establecida, con un poder legal importante, un poder económico importante, un poder de influencia, un sistema que al salirte tú podías ser perseguido, al salirte podrías ser de alguna manera puesto en una lista negra, en la que si tú tenías un buen negocio, tal vez ese negocio podría ser arrebatado de tus manos sin ningún problema. Tal vez tus propiedades, tal vez tu estatus podría ser quitado sin ningún problema. Un gran miedo al meterse. También por alguna razón nos da miedo salir de la mayoría. Si la mayoría dice: ¿qué te pasa? Ese pueblito, esas personas están locas, no vayas, no te acerques a ellos, te van a hipnotizar y te vas a volver uno de esos loquitos. ¿Tú crees que esas palabras no salían de la boca de un judío a alguien que quería escuchar acerca de Jesús? ¿Alguien que quería escuchar a los discípulos predicar de la salvación, del bautismo? Siempre Dios ha tenido un pueblo especial. Gente sin prejuicios, gente que está atenta, que dice: ¿y qué si están mal ellos? ¿Y qué si es por aquí? Esa gente tiene una característica especial, y es que no está escuchando la opinión del humano, está escuchando la opinión de Dios. Sus oídos se tapan y los oídos del corazón se abren y se hacen perceptibles a la voz de Dios que les dice: es por aquí. Y entonces, cuando aprendes a escuchar la voz, aprendes a distinguir entre la verdad y la mentira, y aprendes a confiar en Dios, porque una característica que hemos visto a lo largo de la historia es que es una minoría la que sabe escuchar la voz de Dios. Pero yo quiero que tú no escuches a un grupo poderoso, fuerte, influyente, sino que escuches a la voz de Dios y tú mismo decidas si lo que se está hablando es verdad o mentira.
Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo creo que tú y yo somos llamados a hacer eso. Linaje especial, linaje escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo que Dios adquirió. ¿Eres tú parte de ese pueblo? ¿Perteneces a ese pueblo que Dios dice: yo adquirí, es mío? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando damos un paso para seguir la verdad y llegamos a formar parte del pueblo de Dios que guarda los mandamientos, no negamos ninguna verdad que se haya creído en el pasado. ¿Por qué te estoy diciendo esto? La realidad es que tal vez tú vienes de un trasfondo. Tal vez tú vienes de la iglesia católica. Tal vez tú eres pentecostal. Tal vez tú eres bautista. Y entonces eres enfrentado a una nueva verdad. Eres enfrentado a algo que difiere de lo que tú habías creído. Pero ves en la Biblia y te convence. De hecho, cuando tú leíste la Biblia te preguntaste esa misma situación. Pero entonces dijiste: no sé. Y tal vez vas a tu líder espiritual y te dice: deja de eso no, ni les pongas caso, están locos. Esos vienen de ahí. No, tú no creas en eso, tú sigue ahí. Y tú regresas a tu iglesia, pero algo sientes en tu corazón que no está bien. Y yo te quiero decir que sigue a tu corazón. Deja que la Biblia te hable. Deja que Dios te dirija. Porque cuando te enfrentas con una verdad, cuando tu corazón se estruja y te dice: actúa en cuanto a esta verdad, sin importar las consecuencias, nosotros como seguidores de Cristo debemos estar listos para hacerlos. Si bien podemos apreciar nuestro pasado, nos comprometemos a seguir toda la verdad que Dios tiene para nosotros hoy. No importa. Muchas cosas que tú creías en el pasado son verdad. No las tienes que cambiar. No tienes que dejar de creer en ellas. Pero si hay algo de las 10 cosas que tal vez tú creías, una es falsa, no tenemos que descartar las 9 que están bien, pero sí cambiar esa una. Cuando encuentras la verdad, buscas una iglesia que enseñe la verdad. Importante. No es voy a la iglesia para que me enseñen la verdad, sino yo estoy buscando la iglesia que enseña la verdad. Es muy diferente y eso va a reducir tu manera de encontrar la iglesia que predica la verdad. Primero tienes que tú llegar a la verdad para entonces buscar la verdad. En una ocasión me encontré haciendo ministerio en las prisiones, me encontré a alguien que había estado en la prisión y que ahora su ministerio era dedicar su vida a los presos y enseñarles que Dios tiene perdón para los presos y que Dios tiene segundas oportunidades incluso para los presos, y él es un testimonio vivo de eso, y él disfruta estar con ellos, aunque tú lo ves y es una persona cambiada, que tú nunca te imaginarías que pudo haber estado en la prisión, que pudo haber hecho un acto que lo llevara a eso. Y esa persona me dijo: en la prisión, sin mucho que hacer, comencé a leer la Biblia. Dice que cuando salió, lo primero que hizo es buscar a una iglesia que tuviera las verdades que él había encontrado en la Biblia. Y encontró la iglesia. Y él sigue en la iglesia porque sabe y supo que esa iglesia predicaba la verdad. Pero qué importante el método que él usó para llegar a la verdad. Él primero estudió sin prejuicios, encontró y dijo: yo entiendo que la Biblia me está diciendo esto, encuentro estas características en una iglesia. Y él estuvo buscando de iglesia en iglesia hasta que encontró la iglesia que predicaba lo que él había encontrado en la Biblia. Muchos tienen miedo de estudiar la Biblia por su propia cuenta, pero yo creo que lo puedes hacer acompañado del Espíritu Santo.
Primera de Timoteo 3:15 dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Será que Juan 17:17 se refiere a una verdad subjetiva? ¿A una verdad relativa? ¿O se refiere a una verdad absoluta? Se refiere a una verdad que tú y yo podemos encontrar, palpar y decir, esta es la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una gran necesidad del corazón es encontrar la verdad, y esa verdad nos libertará, nos va a hacer sentir diferente, nos va a hacer sentir como que lo hemos encontrado. Esto es lo que estaba buscando. La Biblia nos enseña cuál es la verdad. Así que vayamos a estudiar nuestra Biblia. Busquemos qué dice la Biblia. Veamos las características para entonces entender por dónde es que Dios nos está dirigiendo. Si nos acercamos a la palabra de Dios solo deseando probar nuestra posición, no descubriremos su voluntad. Nuestros propios pensamientos influirán en lo que leemos en su palabra. Qué interesante. Uno de los principios de la predicación es dejar que la palabra te dé el sermón y no tú buscar tu sermón en la palabra. Qué diferente método de hacer un sermón. No es lo mismo yo leer la Biblia y entonces explicar lo que la Biblia me está diciendo, pero muchos tienen su sermón en la cabeza y entonces buscan en la Biblia cómo apoyar sus pensamientos. No es lo mismo leer la Biblia y decir, el sábado es el día de reposo, a decir, ¿cómo hago que la Biblia diga que el domingo es el día de reposo? Algo va a pasar. Vas a sacar de contexto algunos textos, vas a torcer palabras, vas a aislar el texto de su contexto y vas a crear un desastre. Y hay unas creencias que son absurdas por el proceso en el que llegaron a esas verdades, supuestas verdades. Así que vayamos al libro de Apocalipsis. Y yo te recomiendo que mantengas tu Biblia abierta en el libro de Apocalipsis. Un libro hermoso, un libro que hemos estado estudiando y nos hemos dado cuenta que las verdades que conlleva son hermosas y perfectas. Apocalipsis capítulo 12 nos enseña algunas de las características de esta iglesia que es perseguida. Satanás se enfurece contra la mujer, se enfurece contra la iglesia de Dios y le declara la guerra, la persigue. En 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vemos que la Biblia constantemente nos habla de una mujer, porque como lo hemos visto en el tema de ayer, la mujer es la novia del esposo, que es Cristo. Lo vimos en Efesios 5 y ahora lo vemos nuevamente en 2 Corintios 11:2. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Podemos ver que la primera parte, en pantalla dice el episodio 1 de Apocalipsis 12, el primer episodio, y es interesante verlo como episodios, porque son escenas, son partes diferentes en la historia que nos van llevando a lo largo. El libro de Apocalipsis 12, aunque es un solo capítulo, nos lleva al inicio, donde comienza todo, y nos va llevando hasta el momento en el que nos encontramos tú y yo, y lo hace de una manera que solamente el Espíritu de Dios, solamente la revelación de Jesucristo lo podría hacer.
Satanás se rebela contra Dios en el cielo. Entonces Cristo gana, Satanás pierde, es expulsado Satanás del cielo. Y entonces vamos a Apocalipsis 12, 4, 5, dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, y al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz a un niño que iba a gobernar todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Podemos ver aquí esa escena en la que Jesús nace, pero que fue arrebatado para la gloria de Dios. Así que si pensaste que iba a decir fue arrebatado de una manera triste, fue arrebatado para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo podemos ver del lado izquierdo, que ascendió, que resucitó, que la muerte no lo pudo contener. Por eso son buenas noticias. Fue arrebatado, pero no porque Satanás lo haya destruido, sino porque al tratar de arrebatarlo, Dios honró el nombre de Dios y Satanás sufrió una gran derrota. Apocalipsis 12:5 dice: y su hijo fue arrebatado a Dios para su trono. Y aquí podemos ver que Satanás intenta destruir a Cristo. Claramente una escena triste, ver a Jesús lastimado, perforado, humillado, crucificado, sufriendo una de las penas capitales más crudas que la historia del mundo haya visto, una de las más sanguinarias y crueles que ha existido. Satanás intentó destruir a Cristo, pero Cristo gana y Satanás pierde. ¿Por qué? Porque el objetivo de Satanás era destruirte a ti y a mí, era acabar, destrozarnos, terminar con el mundo y que la muerte del humano fuera eterna, que nunca más volviera a existir. Porque Satanás está inclinado a lastimar a Dios. ¿Y qué manera de lastimar a Dios que lastimando a uno de sus criaturas, de sus seres creados, de sus hijos? Pero fue el poder de Dios en la cruz que nos salvó, derrotando a Satanás. El poder que Satanás tenía sobre ti y sobre mí ha sido puesto a un lado, porque ahora nosotros podemos mirar a la cruz y decir y callar al acusador, el que te dice que eres pecador, el que te dice que mereces la muerte, puede ser callado a la cruz y decir: yo soy limpio de mis pecados por la muerte de Jesús. Satanás vuelve su ira porque sabe que ha sido vencido, porque sabe que tiene poco tiempo, y voltea su vista y ya no puede, ya Jesús ya lo venció. Jesús ha vencido a Satanás, pero vuelve a vernos a nosotros y dice: sobre de ellos voy a atacar. La misma persecución de Jesús ahora se torna hacia la iglesia de Jesús, hacia los que ahora están aceptando a Jesús, a los que ahora tienen la salvación, y dice: aunque ellos sean victoriosos, aunque ellos tengan la vida eterna, yo voy a hacerles la vida imposible, y si me es posible, engañarlos. Todos los discípulos murieron como mártires, menos uno. ¿Cuánta fue la rabia de Satanás? ¿Cuánta fue la furia al ver que Jesús resucitó, que fue arrebatado pero para la gloria de Dios? Que la muerte no lo pudo contener y dijo: voy a hacer sufrir a su iglesia, voy a seguir lastimando, y yo no me voy a ir al infierno solo, voy a tratar de llevarme a cuantos más pueda. Y tú sabes que es en los momentos difíciles que las personas cuestionan a Dios. Es en los momentos más duros de nuestra vida, es en el momento de sufrimiento que queremos decirle a Dios: ¿por qué, Dios? ¿Que no me amas? ¿Que no me quieres? Pero recuerda que la persecución es porque Satanás está airado y le ha declarado la guerra a ti y a mí. Y si ve que tú estás en el camino de Dios, tú eres su objetivo. Muchos se preguntan: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a esa persona que era buena le pasan cosas malas? ¿Y por qué a él que era malo
no le pasa nada, porque Satanás sabe a quién perseguir, porque Satanás está persiguiendo a los escogidos, al pueblo de Dios, y no al que no está en el pueblo de Dios. Ahora, en el momento en el que alguien comienza a hacer decisiones para acercarse, ahí es donde empiezan los ataques fuertes, ahí es donde Satanás comienza a atacar. Y probablemente en este momento tú estás pasando por esa lucha. Satanás está interponiendo en tu camino para que no tomes la decisión, y te preguntas, ¿por qué cuando comencé a ir a la iglesia por meses? ¿Por qué cuando empecé a leer mi Biblia? ¿Por qué cuando comencé a cambiar la música que escucho? Cuando dejé de ver tanta tele y empecé a ver material cristiano. ¿Por qué cuando empecé a asistir a la iglesia me llegaron los ataques y ahora estoy nuevamente en donde me encontraba antes? Quiero decirte que estás experimentando una guerra espiritual. Satanás te declara la guerra en el momento en el que tú comienzas a tomar decisiones de salvación eterna, porque siempre y cuando tú estés en la perdición, su misión y su objetivo está concretado. La iglesia y el Estado se unieron en los días de Constantino, y si tú recuerdas el tema de ayer, tú podrás recordar que cuando la iglesia y el Estado se unen, una minoría resulta en persecución. Quieren ser erradicados, y Satanás utiliza ese método, utiliza el método de unir la iglesia con el Estado para atacar, para aplastar a sus escogidos. Ahí podemos ver que durante la Edad Media hubo mucha sangre. El Imperio Romano, unido con la Iglesia Madre, destrozó a miles y miles de almas de una manera muy cruel. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustente por 1260 días. Y como nosotros sabemos en la profecía, y aquí está la referencia, Ezequiel 4:6, Números 4:34, un día equivale a un año literal, porque es profético. Recuerden que el libro de Apocalipsis está tratando con simbolismo, está tratando con símbolos, y claro, si estamos hablando de bestias que representan naciones, si estamos hablando de mujeres que representan iglesias, y vemos 1260 días, que relativamente son pocos, estamos hablando de un par de años, no tendría sentido estar hablando de un marco histórico grande y que solamente se refiere a días. Sería iluso pensar eso, porque si aceptas que todo es simbólico, que la iglesia es la mujer, que la serpiente es Satanás, que el dragón antiguo es Satanás, entonces, ¿por qué, si las estrellas son los ángeles, por qué entonces no consideraríamos como razonable, viendo que es sustentado por la Biblia, Ezequiel 4:6 y Números 14:34, que un día es un año? Claramente es un año. Y eso nos lleva entonces a entender que no se está hablando de 1260 días, sino de 1260 años. La iglesia huye al desierto, y entonces vemos este periodo de tiempo de 1260 años. ¿Qué sucedió en ese periodo de tiempo? En el 538, donde vemos esa unión, hasta el 1798, hay una gran persecución. ¿Y dónde cesa? ¿Dónde comienza? ¿Y dónde cesa? Comienza claramente cuando la iglesia madre es fundada y donde recibe todo su poder y autoridad para aplastar, para gobernar, para imponer. Y cesa en el momento, y es herida en el momento en el que su cabeza, su líder, es encarcelado y quitado de su poder. Y cuando nosotros vemos en la historia de la iglesia madre, y me refiero a la iglesia católica, y quiero ser cuidadoso con esto porque no estoy aquí para ofender a nadie, estoy aquí para explicar lo que yo encuentro en la Biblia. Así que este poder, y el único poder que encaja con esta profecía es la iglesia que sale de Roma, que persigue al pueblo de Dios y que tiene una unión de iglesia-estado y que es herida. Interesantemente, por 1260 años, desde el 538 al 1798, son los años exactos de cuando comienza con poder la iglesia
hasta que termina cuando es capturado por el general Berthier, un comandante de Napoleón, en el año 1798. La verdadera iglesia de Dios en el desierto. Los reformadores fueron perseguidos por su fe. Estamos hablando de ese periodo de tiempo, de la Edad Media, en los 1500, en los 1400, cuando estos grandes pensantes, estudiosos de la Biblia, incluso pertenecientes a la Iglesia Católica, empiezan a señalar las mentiras, empiezan a decir: alto, ¿por qué estamos vendiendo la salvación? La salvación no puede ser vendida. ¿Cómo que las indulgencias? Pero la salvación es gratuita, Jesús ya pagó. Y entonces, interesantemente, la historia nos dice que ellos lo hicieron de buena fe. Ellos no dijeron: mira, estamos mal, están mal, déjenme salgo rápido y comienzo mi propia iglesia. No, ellos de buen corazón dijeron: ¿saben qué? Trató de reunir concilios, trató de hablar con los dirigentes, con los líderes, para que cambiaran su teología, para que regresaran a predicar la verdad, y se encontró con un grupo de personas que le dijeron: no nos importa lo que tú creas, no nos importa que tú hayas encontrado eso, lo que necesitamos nosotros es seguir adelante con lo que tenemos, con el poder, con la autoridad, con la influencia, con la dirección, con la riqueza. Así que los reformadores, por serle fieles a su conciencia, fueron perseguidos. Y ahora, yo creo que nadie debería de ser perseguido por ser fiel. Yo no creo que como decimos en México, si la tortilla se volteara y la minoría fuera la Iglesia Católica, yo no creo que debiéramos nosotros perseguir a esa minoría. De hecho, yo me llevo esto a el punto de decir: yo no creo que la iglesia debería estar relacionada con el Estado, de ninguna manera. Yo creo que en esta situación, si alguien quiere ser algo, nadie debe de sufrir una pena de muerte por creer lo que crean. Si la tortilla se hubiera volteado y la minoría fuera la iglesia, yo hubiera tenido que parar. Yo hubiera sido del lado que para eso. No me uno a lo que ellos creen, no creo en lo que ellos creen. Yo creo en que nosotros tenemos la verdad, pero no debemos de matarlos si ellos quieren pensar diferente. Pero lamentablemente la Edad Media, la Edad Oscura, no pasaba esa situación. La gente era perseguida, era torturada, era llevada a lugares horribles para ser asesinados. Todo por serle fieles a su conciencia. Su conciencia les decía que había una verdad que ellos tenían que seguir, y si no la seguían estaban faltándole a Dios. Y los ponían en ese dilema de tu vida o tu Dios, tu vida o tu conciencia y tu lealtad a Dios. Y muchos escogieron serle fieles a Dios. Una característica de la iglesia. Aquí podemos ver un gran reformador apelando a las cortes, defendiendo su caso. Y podemos ver que alrededor de ellos se encuentra un grupo de personas atentas a los argumentos, atentas a lo que estaba sucediendo. Y podemos ver que se está llevando a cabo un juicio en el que él está siendo acusado de infiel, de blasfemo. Satanás intenta destruir a la iglesia cristiana. Vemos esta escena del león en el Coliseo, siendo carnada para los animales fuertes, salvajes. Una de las torturas que se utilizaban en el segundo siglo, en los primeros siglos de la historia. Cristo gana, Satanás pierde. La iglesia no fue derrotada. Satanás trató de escarbar profundo para entonces enterrar a toda la gente que protestaba, a toda la gente que regresaba a la verdad. Satanás intentaba de callarlo, Satanás trataba de apagar el fuego de la verdad, pero no pudo vencerlo. Satanás pierde, Cristo gana. El periodo terminó, el periodo del desierto terminó en 1798,
Esos 42 meses proféticos o 1260 años llegan a su final. El pueblo escogido de Dios a lo largo de la historia le ha sido fiel a los mandamientos, le ha sido fiel a la voluntad de Dios y no le importa las consecuencias que pueda llevar eso. Ellos le son fieles a Dios sin importar las consecuencias. El libro de Apocalipsis describe las características que edifican al pueblo de los últimos días. Algunos de ustedes podrán estar diciendo, por fin vas a llegar a las características del principio. Les dije que tenían que quedarse hasta el final. Así que vamos a ver estas características de una manera breve. Y es lo mismo que si yo te dijera en ocasiones, tal vez por teléfono, con un familiar, con tu esposa, con tus hijos, cuando están en la casa y tú necesitas que encuentren algo, tú empiezas a dar descripciones. A ver, ¿dónde estás parado? Para que tengas una imagen. Ok, estoy parado en la entrada de la casa. Ok, sigue por el pasillo y cuando veas el librero blanco, ahí vas a ver en el tercer sección de los libros, ahí vas a ver un libro que es titulado así. Pero ¿cómo se ve? Bueno, el libro es negro, tiene letras doradas. Dice esto. Oh, ok, aquí veo 2 libros con letras doradas. Bueno, el que das características para que entonces tú encuentres lo que estás buscando. Dios nos da las características. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí está. Vamos a ponerlo en pantalla. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué característica? Cuando tú ves esa característica, reduces la cantidad de iglesias y ves, hazte esta pregunta, ¿cuál es la ley de Dios? Los mandamientos de Dios. Hay 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Y si tú los lees, tú tienes que ver, mi iglesia sigue a Dios, a un Dios. Mi iglesia no tiene imágenes. Mi iglesia no blasfema, no usa el nombre de Dios en vano. Mi iglesia guarda el 4º mandamiento, el sábado. Entonces, estoy en la iglesia verdadera. Pero si mi iglesia no guarda el mandamiento y me dice, no, es que el 4º mandamiento se cambió porque hubo este cambio, y mira, ahí dice un versículo que lo de sábado en sábado y que eso ya no, y que no te preocupes. Y disculpen si estoy siendo ofensivo, yo cuando escucho la situación de por qué el domingo y no el sábado, yo me impresiono porque veo excusas. En una ocasión estaba en el radio, estaba escuchando la radio y yo no sabía qué denominación era la estación de radio, pero estaban hablando del sábado. Yo decía, ¿esto será adventista? Yo no sabía que había una estación adventista en Houston. Y escuchaba y hablaban del sábado y el sábado y que Israel guardaba el sábado y que era bueno. Y entonces casi al final dicen, pero ahora el sábado ya no es el sábado, ahora es el domingo. Y debemos de guardar el domingo como se guardaba el sábado. Ninguna explicación. Yo estaba escuchando un sermón acerca del beneficio del sábado, acerca de lo bueno que era el sábado, acerca de cómo el sábado adoraba al Creador y cómo de nosotros debíamos de tener eso. Y al final dijo, pero eso ya no es el sábado, ahora es el domingo, y no dio más explicación. Y muchos dicen, sí, debemos de guardar el domingo como el sábado, pero no hay ninguna explicación bíblica. Y todos los argumentos bíblicos que usó para el domingo, los usó del sábado. Fue algo increíble, es algo increíble, pero vuelvo a lo mismo, tu corazón te está llevando a la verdad. La Biblia es clara y nos dice que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, no solamente unos cuantos. Por eso el 4º mandamiento dice, recuerda. ¿Por qué dirá recuerda? ¿Será que a algunas personas se les iba a olvidar? Una característica del pueblo de Dios, guarda los mandamientos. Con ese solo mandamiento, con esa sola indicación, nosotros nos podemos dar cuenta de dónde está, si tu iglesia predica la verdad. Ahora, como te expliqué, no debes de buscar, no debes ir a la iglesia para que te enseñen la verdad. Tú debes de buscar la iglesia que enseña la verdad. Aquí podemos ver en pantalla los mandamientos.
Aquí podemos ver a una familia unida en la ley de Dios, ese grupo, esa característica, una familia normal, común y corriente, una vestimenta normal, pero siguen los mandamientos, y eso lo hace un linaje especial. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:16 nos dice: pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. El pueblo de Dios tiene la ley de Dios en su corazón y lo sigue y actúa en base a ellas. Apocalipsis 12 nos dice que la iglesia de Dios guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Muchos interpretan eso como, bueno, son seguidores de Jesús, y eso es correcto, pero es aún más profundo que eso, y el mismo libro de Apocalipsis nos explica a qué se refiere el autor con el testimonio de Jesús. Acuérdense que Apocalipsis comienza diciendo: es la revelación de Jesucristo, es el testimonio que Jesucristo nos está dando. Vean lo que dice Apocalipsis 19. Vean el contraste entre uno y otro. Dice el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? En Apocalipsis 12:17 lo acabamos de leer, pero vean Apocalipsis 19:10 lo que dice: guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, el espíritu con el que Juan está escribiendo este libro apocalíptico. La iglesia de Dios tiene el don profético, el don que te lleva a entender las escrituras proféticas, el don que te lleva a entender el tiempo en el que estamos viviendo. Primera de Corintios 1:7 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, de tal manera que nada os falta en ningún don. Vean esa palabra, don, es sumamente importante. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Dios tiene dones, y como ustedes han de saber, uno de los dones es el don de la profecía. Dice que algunos profetizaban. Así que la iglesia de Dios tiene que tener esa característica, tiene que tener el don de profecía. Aquí podemos ver esta bella imagen que nos lleva a entender. Vean qué parecido a nuestra realidad. Dios, Jesús, con nosotros, dándonos regalos, dones. Unos predican, unos tienen la capacidad de hacer cirugías, algunos tienen la capacidad de estudiar y ver y entender lo que la Biblia nos dice. Unos son autores y unos son serviciales, unos cantan. La iglesia de Dios es una iglesia llena de un espíritu que impacta el mundo. La iglesia verdadera será un organismo mundial comprometido con Cristo y obediente a su palabra. Algunos podrán pensar que la iglesia de Dios es de un país, que la iglesia verdadera solamente es local, pero la iglesia de Dios es mundial. Y yo soy privilegiado de pertenecer a una iglesia que tiene presencia en más de 200 países reconocidos por las Naciones Unidas. Una de las iglesias, y me corrijo, la iglesia más misionera de todas las iglesias que existen en el mundo, cristianas y de otras denominaciones, es la iglesia adventista del séptimo día. Y es una de las grandes razones, no nomás porque guardan los mandamientos, no nomás porque tenemos el espíritu de profecía, también porque somos una iglesia mundial y nuestro objetivo es alcanzar a las almas. Algunas iglesias, y no estoy faltándole el respeto a nadie, están más concentradas y con el respeto, están más concentradas en ahorrar, y los llevo a esta visión de Egipto, de que tuvo el faraón, de las vacas gordas y las vacas flacas. Algunas iglesias están más concentradas en el periodo de ahorrar las vacas gordas y de tener muchas vacas gordas, porque viene el momento de las vacas flacas y quieren tener mucho dinero. No voy a hacerla, tal vez ustedes ya saben, no, yo no voy a decir los nombres,
de las iglesias que sus cuentas de banco están infladísimas. Han hecho inversiones, en vez de ahorrar, en vez de invertir en la obra, han hecho en esta nación inversiones, han apostado en la bolsa de valores, han comprado terrenos, han vendido terrenos y tienen una cuenta de banco tan sustanciosa que es impresionante. Claro, son muy reservados, pero la información está ahí. Así que la iglesia adventista no es así. Y a mí me da gusto eso, que la iglesia invierte en la obra, que lo que se produce en esta nación próspera se lleva a otros lados para pagarle a ministros, para construir iglesias. De hecho, se han hecho obras impresionantes. Vean Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo, bautizándolos. ¿Cuántos no anhelamos ese deseo? ¿Cuántos no anhelamos ver ese bautismo? Un alma entregarse a Dios, una alma sumergirse a las aguas bautismales. En Ruanda se han bautizado más de 10,000 personas y en recientes años se han construido más de 1,000 iglesias en un día. En un esfuerzo de un día se construyeron más de 1,000 iglesias. ¿Por qué? Porque el Espíritu está moviendo a esos corazones, porque el poder se está haciendo sentir, porque hay personas dispuestas a predicar el Evangelio sin importar las consecuencias. Apocalipsis describe este movimiento especial de los últimos días. Apocalipsis 14, 6, 7 dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo damos gloria a Dios? ¿Cómo damos gloria al Creador? Una de las maneras en las que nosotros glorificamos a Dios se encuentra en 1 Corintios 10, 31, 1 Corintios 6, 19 y 20. De todo lo que hacemos en nuestra vida debemos de darle gloria a Dios, incluso con lo que comemos. Lo que comemos debe de representar que amamos a Dios, que amamos nuestra creación. Y una manera sencilla para evaluar eso es: ¿qué necesita tu cuerpo? Dale a tu cuerpo lo que necesita y estás adorando al Creador. Porque si yo diseño un carro perfecto, y podremos decir que ya hay unos carros que son exquisitos, unos carros que son diseñados de tal manera que la producción es mínima, porque se esfuerza tanto que la construcción puede tomar hasta 6 meses para construir un carro hecho a mano. Y claro, necesita un aceite especial, necesita una gasolina específica, necesita unas herramientas especiales. Y cuánto mejor diseñado es nuestro cuerpo, cuánto más imposible de hacer es nuestro cuerpo que un carro. Y esos carros gastan $20,000, $30,000 cada cierto tiempo para mantenerlos. Y nosotros, teniendo un cuerpo mucho más valioso que el carro más costoso del mundo, y no lo tratamos con la gasolina correcta, con las herramientas correctas. Cuida tu cuerpo y estás adorando al Creador. En nuestra iglesia tomamos le damos un gran valor a la salud, porque sabemos que de esa manera tú puedes adorar a tu Creador, que de esa manera tú puedes conectar con Dios de una manera especial. No lo es todo, pero es algo importante. Y sabemos que si tú vienes a nuestra iglesia, tú vas a aprender mucho de salud, porque sabemos que es una de las maneras en las que nosotros podemos acercarnos a Dios y glorificar su nombre. En una era de irresponsabilidad, Dios está llamando a la responsabilidad moral. Cómo nos conducimos en la vida honra el nombre de Dios. ¿Qué decimos y qué hacemos? ¿Con quién
cómo nos juntamos con las personas y la influencia que dejamos que las personas tengan en nosotros pueden tener un gran impacto en cómo tú adoras a Dios. El mensaje final de Dios para la humanidad declara: la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7 dice: y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Claramente aquí podemos ver una referencia al cuarto mandamiento, porque dice: la razón de guardar el sábado es, el mandamiento comienza diciendo que no vas a trabajar, que ni tú, ni tu esclavo, ni nadie, ni el extranjero que esté en tus puertas. Dice que incluso ni tus animales deberían de trabajar, pero entonces da la razón. Y la razón no es meramente por nomás, porque dice: porque en 6 días creó Dios al mundo y el séptimo descansó. Y cuando dice creó la tierra y las fuentes de las aguas. Y aquí estamos viendo la misma fraseología: y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está haciendo referencia a la creación. Y cuando vamos a la creación vemos que todo eso fue hecho en 6 días y que el séptimo descansó. El sábado es parte del mensaje de los últimos días. Debemos de recordarle a las personas que el séptimo día no ha sido dejado atrás y que por medio del séptimo día nosotros podemos honrar a nuestro creador. Dios nos invita a ser parte de ese movimiento de los últimos días. Dios te está invitando el día de hoy a pertenecer, a ser un grupo que es llamado iglesia, que es llamado remanente, un grupo que a pesar de las olas, a pesar del intento de Satanás de callar, del intento de Satanás de perseguir, se sigue predicando la verdad. Recapitulemos: la verdadera iglesia de Dios va a recuperar la fe pura de los discípulos. Tendrá 2 características. ¿Cuáles son esas? Que guarda los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. 3. Ser un movimiento mundial impulsado por las misiones. 4. Llamar a las personas a un compromiso total con Cristo. Conducir a la gente al sábado bíblico. Alentar a las personas a entregar sus cuerpos a Él. Hacer un llamado final para aceptar la verdad. Tenemos una gran misión. Tenemos que llevar a las personas a Cristo Jesús, aceptar la salvación. Predicamos el Evangelio eterno a toda tribu, lengua y nación. Somos una iglesia cristocéntrica. El logo de nuestra iglesia tiene la cruz en medio. Tiene la Biblia abierta. ¿Por qué? Porque es la Biblia abierta y la cruz en medio. La Biblia nos habla de Jesús. Y entonces, cuando nosotros vemos las llamas, en medio de las llamas está el mundo. Y esas llamas son las llamas del Espíritu Santo, pero también son 3 líneas que rodean al mundo. Y es el mensaje del tercer ángel. El mensaje de advertencia al mundo, que la hora de su juicio ha llegado. Que adoremos al Creador, que le traigamos honra y gloria. No nomás con el sábado, pero también con todo lo que nosotros hacemos, con nuestras familias, como la relación de padres e hijos, la relación con la naturaleza, la relación con nuestro cuerpo, darle la gasolina que necesita, guardar sus mandamientos. El libro de Apocalipsis nos lleva a estas grandes lecciones. Aquí podemos ver una imagen de lo que les comentaba: más de 10,000 bautismos en la ciudad de Rwanda. La iglesia de Dios no está con la mayoría. Nunca se puede basar la verdad en un voto mayoritario. Imagínense que así fuera la elección de la verdad. Hacemos una convocatoria mundial. Todas las iglesias se reúnen. Todos nos dan un papelito, pero ya estamos en tiempos muy modernos. A todos nos dejan descargar una aplicación.
Y todos con nuestro celular empezamos a votar por las doctrinas. ¿Es el sábado el día de reposo o es el domingo el día de reposo? ¿Tú qué crees? Y entonces la mayoría, lo que vote la mayoría, entonces eso es lo que vamos a creer y nos vamos a unir, no importa qué. ¿Ustedes creen que esa es la manera correcta? ¿O esa es la manera en la que la Biblia nos enseña a seguir la verdad? La verdad no está basada en la mayoría. La verdad está basada en la palabra de Dios. No hay ni una situación, ninguna verdad que pueda ser hecha por consenso. De lo contrario, la Iglesia de Dios no necesita la aprobación de los líderes religiosos populares. La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Ya sea que los líderes religiosos lo acepten como verdad o no. Así que, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ir a la Biblia. Debemos de buscar la verdad. Y la verdad hablará por su propia cuenta. Llenará nuestros corazones. Y entonces, en este momento, yo te hago una invitación. Una invitación a seguir a Jesús. Una invitación a actuar en lo que ahora se te ha presentado. Verdad pura, verdad limpia. Deja a un lado tus prejuicios y tus miedos. Porque cuando estemos frente a Jesús, no vamos a poder mentir. No vamos a poder dar excusas. No vamos a poder decir, pero es que tú entiendes que era la presión. Porque al ver su rostro, al ver sus llagas, a ver su rostro, nosotros vamos a poder solo decir la verdad. Y la verdad será, yo sabía, pero se me hizo difícil. Tendrás tu consecuencia. Pero si al enfrentarse a Dios en su rostro, tú podrás decir, y sin necesidad de una palabra, podrás ver una felicitación. Lo lograste, lo hiciste, y en tu corazón podrás decir, valió la pena sufrir, valió la pena no negarte, valió la pena seguir la verdad. Oh, cuán verdad era ese versículo que decía que la verdad nos hará libre. ¿Te sientes libre el día de hoy? ¿O aún hay una decisión que tienes que tomar? Si tú tienes que tomar una decisión en este momento, tómala. Cierra los ojos conmigo y hagamos una oración para que Dios te ayude a guiar y tú puedas sentirte satisfecho en tu alma, sabiendo que estás siguiendo a Jesús, sabiendo que perteneces a ese pueblo especial, a ese pueblo que guarda los mandamientos, a ese pueblo que tiene el espíritu de profecía, a ese pueblo que se alimenta bien, a ese pueblo que cuida de la creación, a ese pueblo que predica a Jesús, a ese pueblo que recuperó las verdades que se habían perdido y que está dispuesto a pelear la buena batalla de la fe hasta el final. Así que te invito a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, en este momento hay alguien aquí escuchando que comenzó con una gran pregunta: ¿cuál es la verdad? ¿En dónde está? Y fue confrontado con tu palabra. La verdad está en la Biblia, y la verdad es que hay unas características que tu iglesia debe de seguir. Y Dios, yo no sé qué es lo que lo impide de tomar la decisión, pero si Dios, tú le has hablado a su corazón, que Él no pueda ignorar tu voz, y que pueda actuar no mañana, no en 10 días, sino hoy, sabiendo que es la mejor decisión, que es la decisión que te alabará, que será la decisión que te honrará. Dios, está en tus manos. Continúa bendiciendo a tu pueblo, continúa inspirándolo a que sigan estudiando las Escrituras y que tu verdad toque nuestros corazones. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.
las megatendencias, vacío sin inteligencia, sin mí. Mira cuántos perecen aquí y viven tan desamparados, dispersos sin hallar respuestas en mí. La mies es mucha, la verdad, los obreros pocos sin dudar. ¿Y quién irá? ¿Quién irá? Yo quiero ir con tu palabra y al cautivo liberar. Yo quiero restaurar hogares, darles calma con tu paz. Yo quiero repartir el pan que cada día tú me das. Yo iré, yo iré, yo iré por ti, Jesús, por ti, Jesús. Yo quiero ir con tu palabra y al cautivo liberar. Yo quiero restaurar hogares, darles calma con tu paz. Yo quiero repartir el pan